Entonces vamos a hacer ese pequeño repaso de técnicas de integración. Esto que me estorba. Vamos a ver esto un poquito. Ok, entonces el objetivo de hoy, bueno, la clase del viernes, el martes, va a ser repasar o ¿verdad? Volver a ver algunas técnicas de integración. Queda como ajustada la letra. Bueno, técnica de integración. Vamos a repasar las más usuales, las más útiles, empezando por la integración por partes. La integración por partes, básicamente, ¿verdad? Tal vez, pongo entre comillas, es la regla del producto para integrales. O tal vez, si lo decimos de otra forma, es la regla del producto al revés, ¿verdad? Nosotros en cálculo 1, si queremos derivar una función que está dada por un producto, bueno, alguien que tal vez me recuerde cuál es esa, la regla para derivar un producto. ¿Cuál sería? El primero derivado por el segundo sin derivar, más el segundo derivado por el primero sin derivar. Ajá, uno derivado y otro no, y entonces voy a poner tal vez así, ¿verdad? El primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces, esa es la regla para derivar un producto. Si yo integro, es decir, calculo la antiderivada de esto, pues recuerden que la integral, pero la antiderivada es lineal, ¿verdad? La integral de una suma es la suma de las integrales. Entonces, vea que esto, digamos que son funciones que dependen de x y de y, entonces pongo aquí la variable de integración. Entonces, si estoy derivando respecto de x e integro respecto de x, utilizando la linealidad, va a quedar, vamos a ver, te voy a poner o así, f g' de x más integral de vuelta, ¿verdad? Pues no importa. Aquí sería g f' de x. Ahora, la integral de una derivada, que es, y por definición, la integral de una derivada es la función, ¿no es cierto? Si usted integra, si usted integra lo que derivó, obtiene, es como si no hubiera hecho nada, ¿verdad? Es como sacar la raíz cuadrada de x al cuadrado o aplicar el logaritmo a la función exponencial, son operaciones inversas. Entonces, si usted integra lo que acaba de derivar, pues obtiene la función original, y aquí le quedaría entonces f por g' más g por f' de x. Y la regla de la cadena, perdón, la integración por partes, o lo que yo llamo la regla del producto al revés, es precisamente esta identidad que está acá, donde lo que uno hace es que despeja alguna de estas integrales. Entonces, por ejemplo, si usted despeja, le va a quedar que la integral de f por g' de x es igual a ¿qué? Bueno, si despejamos esta que está subrayada, nos quedaría f por g menos, ahora pasamos esta a restar, me quedaría la integral de g por f' de x. Y esta es la regla para integración por partes. Usualmente, uno, por alguna razón, no, que tal vez está más ligada a la costumbre de que a la hora de realizar cambios de variable, utilizamos usualmente las variables u y v, pues esta regla usualmente uno hace, digamos, si usted escribe u igual a f y, digamos, vamos a ver, v', ¿no? De v igual a g' por dx, entonces a esto le quedaría u, le quedaría la integral de u por g' de x, g' de x es la derivada de v, es igual a ¿qué? A u por v menos, note que g es, si la derivada de v es la derivada de g, entonces v es g, entonces aquí le quedaría v por la derivada de
por f' de x, pero si f es u, entonces f' de x es la derivada de u, es decir, le queda esta expresión que está acá, que es usualmente la que uno llama la regla de integración por partes, la regla sí, integración por partes. Entonces, la regla de integración por partes me permite calcular una integral donde el integrando es un producto, bueno, un factor es una función de cualquiera, y el otro factor es la derivada de alguien. Entonces, es como hacer dos sustituciones simultáneas, ¿verdad? Entonces, un factor, le llamamos u, y al resto, que es la derivada de alguien, le llamamos de v, ¿verdad? La derivada de v. Entonces, la regla de la cadena me permite calcular este producto reemplazando esta integral por esta otra. Entonces, la idea es que al pasar de esta integral a esta, pues esta sea más sencilla, más fácil de integrar. Esa es la regla entonces de integración por partes. Vamos a copiarla aquí arriba. Entonces, la integral de u de v es igual a u por v menos la integral de el otro orden, v de u. Bueno, digamos, yo siento que esta fórmula es bastante sencilla de memorizar en el sentido que es la regla del producto. La regla del producto al revés, pero bueno, a mucha gente le gusta utilizar algún truco mnemotécnico para recordarse este tipo de integrales, y entre las que yo conozco está algo así como que un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Entonces, esa es una pequeña forma de recordar cuál es la fórmula para la integración por partes. A mí en lo particular me parece más complicado recordarse todo eso, ¿verdad? Un día vi una vaca sin cola bien vestida de uniforme. Me parece mucho más difícil recordarse eso que recordarme que esto es simplemente la derivada de un producto, o la integral de un producto, más bien, ¿verdad? ¿Alguien tiene algún otro de esas frases mnemotécnicas para recordarse qué es lo que dice o cómo se escribe la integral la regla de por partes? O solo Yo me lo había aprendido como una vaca menos la integral de la vaca de uno. ya ve, ¿cómo es una vaca? Pues, No, digamos como empezando después del igual, ok. Una vaca menos la la integral de la integral. vaca de uno. Pero entonces, ¿y esto? No, de ese no, no lo aprendimos así, solo Ajá. así como con la otra parte. Sí, bueno. Bueno, hay varios, ¿verdad? Yo creo que también depende del país. No hay alguien de tu país acomodando 4 fórmulas y haciendo con flechas. Bueno, sí, ¿verdad? Ya eso es más en la práctica, tal vez, ¿verdad? Lo que dice Kevin. En la práctica, ya vamos a hacer ejemplos. Uno los acomoda, ¿verdad? Cuando uno escoge el U y el DV, los acomoda de forma que al final los puede relacionar mediante unas flechas, ¿sí, verdad? Entonces vamos a hacer ejemplos para ver que sí, ¿verdad? Uno tal vez lo puede acordar de esa forma. Ok, entonces veamos algún ejemplo. Vamos a calcular varios ejemplos. Yo creo que la integración por partes es una, tal vez, de las técnicas más útiles. Entonces, veamos algunos ejemplos. El primero que quería hacer es ¿verdad? La integral, la derivada de x multiplicado por logaritmo de x. Ahí, aquí con un poco de, como hago para, alguien tengo mucho gusto. Pues yo, listo. Ok, entonces hagamos esta integral. Tenemos que el integrando es un producto. Entonces, para utilizar la técnica de integración por partes, pues tenemos que escribir la integral de esa manera. Ahora, cuando hacemos la integración por partes, tenemos que escoger quién es el u
y quién es el dv. Para eso también hay cierta oración o cierta frase, digamos, mnemotécnica para escoger quién es el u y quién es el v. ¿Alguien recuerda la frase o la oración o la palabra que se utiliza para escoger quién es u y quién es dv? Aquí en chat dice Hazel que hilate, correcto. Entonces, digamos, yo honestamente creo que aprendí esto ya de grande, ¿verdad? Hilate, ¿qué es hilate? ¿Alguien me puede decir qué es hilate? ¿Cómo les ayuda esto para utilizar integración por partes? ¿Qué significa cada una de esas letras? E es de exponencial, T es de trigonométrico, A es de algebraico, L es de logaritmo, y I, ¿quién que sí? Era de las inversas, creo. Inversas trigonométricas. Entonces, hilate, ¿verdad? Es como una abreviación de estas 5 palabras. ¿Para qué sirve hilate? Si usted va de izquierda a derecha, entonces usted va buscando en su integrando si aparecen algunas de estas funciones. Entonces, si en integrando apareciera no sé, un arcoseno de x. Entonces, un arcoseno de x corresponde a una integral, una inversa trigonométrica, o si aparece, digamos, logaritmo de x, pues ciertamente corresponde a un logaritmo algebraico, corresponde a una función algebraica, digamos, x cuadrado más 1, un polinomio. Trigonométrico, bueno, seno, coseno, ¿verdad? Tangente, etcétera. Y exponencial, pues exponencial, ¿verdad? E a la x, e a la 2x, etcétera. Entonces, de izquierda a derecha, usted va buscando en su integrando alguna de estas funciones. Entonces, si la que primero aparezca, usted la llama u. Bueno, entonces, en este ejemplo, no hay ninguna función inversa trigonométrica, ¿verdad? No hay ningún arcoseno, arcocoseno, arcotangente. Sí hay un logaritmo. Entonces, como hay un logaritmo, usted dice que u es logaritmo de x. Y una vez que usted escoge el u, una vez que usted escoge esta parte de la fórmula, pues el resto, el dv, queda determinado. Entonces, en este ejemplo, usted escoge de primero, utilizando la frase hilate, escoge la función que primero aparezca. Entonces, en este caso particular, la primera que apareció fue un logaritmo. Entonces, para este ejemplo en particular, tendríamos que u es logaritmo de x, lo que deja el resto, es decir, el dv como x de x. ¿Okay? ¿Por qué por qué se usa esta dirección en este orden, ¿verdad? Hilate. Yo lo prefiero hacer, de hecho, al revés, ¿verdad? Etali. Usted escoge de primero en este orden de derecha a izquierda, exponencial, trigonométrico, algebraico, logaritmo o inversa trigonométrica, escoge el dv. Entonces, una vez que usted escoge el dv, pues ciertamente lo que sobra es el u. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿por qué prefiero hacerlo en este orden? ¿Qué quiere decir que usted escoja? Voy a tal vez a borrar esta parte. ¿Qué quiere decir que usted escoja? ¿Por qué usted escoge en ese orden? Para aplicar la integración por partes, usted escoge, vamos a ver un poco estos garabatos que dice acá. Cuando usted usa integración por partes, usted escoge quién va a ser el u y quién va a ser el dv. Pero note, ¿qué estoy haciendo? Note que usted ocupa el v. Entonces, usted escoge quién es dv, pero usted en la fórmula ocupa saber quién es v. Entonces, para pasar de dv a v, usted lo que ocupa es integrar. La integral de dv es v. Entonces, usted escoge, ¿verdad? Etali,
Usted escoge en este orden lo que sea más fácil de integrar. Entonces, integrar una exponencial es muy fácil, ¿verdad? Porque integrar una exponencial es la exponencial. Después, lo más sencillo de integrar va a ser lo trigonométrico, algebraico. Vea que integrar un logaritmo ya es complicado, ¿verdad? ¿Cuánto es la integral del logaritmo? E integrar una función inversa trigonométrica, pues es más difícil. Entonces, usted escoge, utilizando este orden en esta dirección, ¿verdad? De derecha a izquierda, ¿qué es lo más sencillo de integrar? Entonces, escoge exponencial, trigonométrico, algebraico, lineal, logaritmo o inverso trigonométrico. Entonces, vea que en este orden, lo más sencillo de integrar entre los dos posibles factores es la parte algebraica, es la X. Entonces, usted escoge qué es lo que sea más sencillo de integrar de acuerdo a Etali. Y la revés. Entonces, en este caso, escogemos como dv x de x, de forma que ¿quién es la v? Si la derivada de v es x, entonces ¿quién es v? Pues su integral. ¿Cuánto es la integral de x? X al cuadrado entre 2. X al cuadrado entre 2. Vea que la u, de nuevo, yo escojo la u, pero ocupo también saber quién es de u. Entonces, derivo. Y vea que derivar es más sencillo, ¿verdad? Derivar no ocupa ingenio, simplemente aplicar las reglas de derivación. Entonces, ¿cuánto es la derivada del logaritmo? 1 entre X. 1 entre x. Entonces, vea que por integración por partes, tenemos u por dv. Entonces, tenemos que multiplicar u por v, nos quedaría x cuadrado medios por logaritmo de x, menos, antes teníamos estas dos, ahora tenemos estas dos. Entonces, menos la integral de 1 entre x por x cuadrado medios, me quedaría x medios. Entonces, vean lo que ocurrió. Yo tenía originalmente esta integral, digamos que a priori yo no sé cómo calcularla, no conozco una antiderivada de x logaritmo, y ya que la técnica de integración por partes me reemplazó la integral que ocupo calcular por una mucho más sencilla. O sea, yo esa sí la sé calcular. ¿Cuánto da? Bueno, lo que teníamos antes, x cuadrado medios logaritmo de x menos, ¿cuánto es la integral de x medios respecto de x? Profe, ¿por qué fue que puso ahí X medios y no X al cuadrado entre 2? Ese sería, vea que sería, vamos a ver, sería v por du. Entonces, v es x cuadrado medios, pero el du es 1 entre x de x. Listo, Entonces, listo. una x cancela con esta y me quedaría x entre 2. ¿Cuál es la integral de x entre 2? Bueno, este 2 es una constante, la puedo sacar de la integral y me quedaría la integral de x, que de hecho ya la calculamos, es x cuadrado medios. Con este 2 me quedaría x cuadrado sobre 4. ¿Okay? Entonces, ¿qué calculamos? Calculamos que la integral de x logaritmo de x es x cuadrado medios logaritmo de x menos x cuadrado sobre 4. Si usted quiere verificar que este cálculo es correcto, agarre la respuesta que nos dio, derívela y le tiene que dar lo que está aquí adentro. Entonces, la derivada de esta función tiene que ser la que está aquí adentro. Entonces, este es el típico ejemplo donde utilizamos integración por partes para reemplazar una integral que no conocemos por una que, bueno, esperamos que sea más sencilla. ¿Okay? Por ejemplo, inclusive podemos utilizar integración por partes para calcular la integral de logaritmo de x. Entonces, la técnica de integración por partes aplica
a integrandos que son un producto. Ahora uno podría decir, bueno, aquí no hay ningún producto. Sin embargo, vea que yo logaritmo de x lo puedo ver así, como logaritmo de x por 1 de x. Tal vez, este es un factor. Entonces, intentemos calcular la integral del logaritmo aplicando integración por partes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que escoger una función en este producto que represente al u y una función que represente a la derivada de v. Ahora, en este caso, recordemos que yo, bueno, en todos los casos, yo tengo que escoger el dv lo más fácil de integrar. En este caso, ¿qué sería lo más fácil de integrar? 1. 1, ¿verdad? Entonces, escojo como dv el dx. Y note que en este caso, yo no podría, aquí un pequeño, ahorita lo borro, si yo escojo dv igual al logaritmo, esto implicaría que v, eso implicaría que v, ¿quién es? Que v sería la función cuya derivada es logaritmo. Bueno, pues eso es exactamente lo que estoy tratando de encontrar. ¿Qué función derivada me da logaritmo? Pues es su antiderivada, es su integral. Entonces, vea que en este caso, la escogencia de quién es dv es básicamente forzada. Tiene que ser el otro factor que no es logaritmo de x. Entonces, eso deja como único candidato al u a la parte logaritmo. ¿Okay? Entonces, uno siempre escoge como dv lo que sea más fácil de integrar. ¿Quién es v si su derivada es de x? Bueno, ¿quién es v si el dv es de x? Pues claramente el v sería x. ¿Y quién es quién es du si el u es logaritmo? Pues su derivada, igual que el ejemplo anterior, sería 1 entre x de x. Entonces, ¿en qué se me transforma esta integral? De acuerdo a la regla de integración por partes, sería u por v, me quedaría x logaritmo de x menos la integral de ¿quién? Antes teníamos estos dos, ahora tenemos estos dos. Entonces sería x por 1 entre x. Bueno, x por 1 entre x es 1. ¿Y cuál es la integral de 1 respecto de x? Pues la integral de 1 respecto de x es x. Es decir, que la integral del logaritmo, la antiderivada del logaritmo es x logaritmo de x menos x. Entonces, así podemos calcular cuál es la integral del logaritmo. Como ejercicio, entonces para que vayan para que se vayan refrescando, utilicen esta misma idea para calcular la integral, por ejemplo, del arco seno de x. Entonces, ¿qué función derivada me da arcoseno? Pues no sé. Entonces, ¿cómo podríamos intentar resolver este problema? Hagan lo mismo, ¿verdad? Escogiendo dv como dx para aplicar la regla o la fórmula de integración por partes. Muy bien. Hagamos un ejemplo más. Consideremos la integral de la función e a la x por seno de x. Entonces, el integrando es un producto, ¿verdad? Es el típico ejemplo donde deberíamos de aplicar integración por partes, y de nuevo lo que tengo que hacer es escoger quién es el u y quién es el dv en la fórmula de integración por partes. Debo de escoger el dv lo más fácil de integrar. Entonces, en este caso, ¿cuál es lo más fácil de integrar? Exponencial. La exponencial, ¿verdad? Tenemos e tal, entonces exponencial va de primero, ¿verdad? En este orden escogemos el dv. Entonces, en este caso, escogemos como el dv la función exponencial, es decir, e a la x de x, y eso nos deja a u como la función trigonométrica, ¿verdad? Trigonométrico aparece después de exponencial. Ok,
Entonces, utilicemos integración por partes para intentar resolver esta integral. Entonces, si hacemos u igual a seno, entonces el du es igual a la derivada, que es el coseno. Y si la derivada de v es la exponencial, ¿quién es v? Es la exponencial también, ¿verdad? Entonces, vea que la integración que me va a quedar, de acuerdo a la fórmula, me quedaría u por v, me queda e a la x, seno de x, menos, antes teníamos estas dos, ahora tenemos estas dos, entonces me quedaría menos la integral de e a la x coseno de x. Ok, entonces vea que utilizando la técnica de integración por partes, reemplacé esta integral por esta otra. Ahora, esta otra, ¿cómo la calculo? Sí, podemos aplicar de nuevo la misma idea, ¿verdad? El integrando es un producto. Entonces podemos utilizar la integración por partes otra vez para calcular cuánto es esta integral. Entonces, utilicemos integración por partes de nuevo. ¿Qué quiere decir? Tengo que escoger otro u y otro dv para resolver esta integral que está acá. Entonces, de nuevo, vea que la misma razón que me dijo que escogiera a dv como la exponencial, pues tengo aquí lo mismo, tengo una función exponencial y una trigonométrica. Entonces, lo más fácil de integrar es la función exponencial. Y pues eso me deja que el u sea coseno de x. Entonces, de nuevo, me quedaría que v es e a la x, y en este caso el du, pues sería la derivada del coseno, que es el menos seno. Entonces, la parte que está en azul, entonces escribámoslo todo. Vamos a ver. Tenemos que la integral de e a la x seno de x es e a la x seno de x, por lo que hemos obtenido antes, menos todo esto que está en azul. Vamos a escribirlo todo en azul. ¿Qué sería? U por v, e a la x coseno de x, menos. Antes teníamos estas dos, ahora tendríamos estas dos. Note que tengo un menos. Entonces, con este menos, me va a quedar un más. ¿Integral de quién? De e a la x seno de x. Bueno, note que esta integral que me quedó, esta integral que me quedó acá es exactamente la misma que estoy intentando calcular. Del lado izquierdo está sumando y del lado derecho, note que está restando. Entonces la puedo pasar a despejar al lado izquierdo y me quedaría que 2 veces la integral de e a la x seno de x, ¿quién es? Bueno, e a la x seno de x menos e a la x coseno de x. Entonces, en particular, si yo paso a dividir este 2, me quedaría que la integral que estoy intentando calcular sería un medio, sería la mitad de lo que obtuve, ¿no? Un medio de e a la x seno de x menos e a la x coseno de x. Luego, como ejercicio, si ustedes se quieren convencer de que el cálculo fue correcto, deriven esta expresión y deberían de obtener esta otra. Ok. Esto es, es un típico ejemplo en donde al aplicar integración por partes, obtenemos una integral que tampoco sabemos calcular. Al aplicarle la fórmula de nuevo, porque tenemos también un producto como integrando, obtenemos la misma integral que intentamos calcular y por lo tanto podemos despejarla de esta ecuación, ¿verdad? Podemos pensar esto como una incógnita, entonces la despejamos
y encontramos el valor que andamos buscando. Entonces, es usual que a veces tengamos que aplicar más de una vez la misma técnica. Hay una pregunta, de momento. ¿Cómo vamos? Bien. Ok, como ejercicio, calculen las integrales, las antiderivadas, por ejemplo, de x al cuadrado e a la x, y la integral de x al cuadrado seno de x, no sé. Entonces, estos son ejemplos clásicos, o digamos, usuales, en donde tenemos que aplicar la integración por partes más de una vez. Integración por partes, digamos así, iterada, ¿verdad? Más de una vez, repetidas veces. ¿Por qué? En estos ejemplos en particulares, ¿quién sería el U y quién sería, bueno, más bien, digamos, quién sería el U, que es lo que me interesa en este ejemplo? El dv, tenemos etali. En la primera tengo exponencial, entonces el dv sería exponencial. En la segunda, el dv sería trigonométrico. Note que para ambos ejemplos, el u sería x al cuadrado, ¿verdad? Porque yo escojo primero el dv. Entonces, en ambos ejemplos, dejaría la parte algebraica, en este caso, este polinomio, como el u. ¿Qué pasa cuando usted aplica entonces la integración por partes con este u y el dv correspondiente? El du es 2x de x. Note que el dv, si el v es exponencial, el dv también es exponencial. Y si el dv es trigonométrico, el dv también es trigonométrico. Es decir, que en cualquiera de estos casos, esto me va a quedar, bueno, u por v menos la integral de x por lo que sea el v. Entonces, el v va a ser o exponencial o trigonométrico. Es decir, me va a volver a quedar un producto donde voy a seguir teniendo exponencial o trigonométrico y una parte algebraica. ¿Cuál es la ventaja? Que ahora la parte algebraica ya no es cuadrática, sino que es de orden 1, es lineal. Entonces, si yo vuelvo a aplicar la integración por partes a este producto, entonces digamos, si ahora hago u igual a x, note que el du sería dx. Es decir, que al aplicar la integración por partes a este producto, ya la x desaparece, ¿verdad? La parte de x únicamente me queda el dx. Es decir, que aplicando integración por partes dos veces, llego a una integral que únicamente va a ser o exponencial o trigonométrica. No va a ser un producto. Entonces, aplicando dos veces la integración por partes, básicamente logro eliminar la parte algebraica. Entonces, esos son típicos ejemplos donde aplicar la integración por partes repetidas veces me simplifica y me permite calcular una integral que yo sí conozco, ¿verdad? Yo sí conozco las integrales exponenciales o las integrales trigonométricas. Lo mismo ocurriría, ¿verdad? Si el exponente fuese más grande, ¿verdad? Simplemente tengo que aplicar más veces la misma idea. Ok. Entonces, veamos otro ejemplo. Entonces, la integración por partes es posiblemente una de las técnicas más, más usuales, en el sentido que son es la más útil, ¿verdad? Aplica a una gran cantidad de integrandos. Otra técnica ahora que quiero repasar es la que utilizamos en la clase anterior, que es la sustitución trigonométrica. Sustitución trigonométrica. Trigonométrica. Entonces, la clase anterior, nosotros calculamos la antiderivada de la función 1 menos x al cuadrado. Entonces, ¿cómo fue que calculamos esta integral? Intentamos hacer varios cambios de variable que realmente no sirvieron.
Y vamos, el cambio de variable que no sirvió está inspirado, por decirlo de alguna forma, por el teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo que dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras me dice que el seno al cuadrado de zeta más el coseno cuadrado de zeta es 1. ¿Ok? Entonces, ¿de qué nos sirvió o cómo fue que utilizamos el teorema de Pitágoras para calcular esta integral? Bueno, nos dijimos, bueno, yo quiero que 1 menos x al cuadrado sea el cuadrado de alguien. Entonces, por ejemplo, si yo paso a restar seno cuadrado, me queda que 1 menos seno cuadrado de zeta es coseno cuadrado de zeta. Y noten entonces esta similitud. Si yo hago que x sea el seno de zeta, entonces tengo exactamente lo que yo estaba buscando. Entonces, para este tipo de integral, este cambio de variable trigonométrico me permite eliminar la raíz. Entonces, nosotros, bueno, hicimos este cambio de variable, entonces el dx sería la derivada del seno, que es el coseno. ¿Y en qué se me convierte entonces esta integral? 1 menos x al cuadrado sería esto que está acá, sería coseno al cuadrado. Como está dentro de la raíz, me quedaría entonces simplemente coseno. Y note que el dx también es coseno, entonces me quedaría el coseno al cuadrado. Bueno, y ya ahí aplicando algunas identidades trigonométricas, pues encontramos esta integral. Ok, entonces, para este caso en particular, el teorema de Pitágoras me sugiere un cambio de variable que en este caso en particular me permite eliminar la raíz cuadrada y obtener una integral puramente trigonométrica que resuelvo aplicando identidades trigonométricas. Veamos un ejemplo muy parecido. Entonces, en el ejemplo anterior calculamos la integral de 1 menos x al cuadrado, utilizando esa técnica. Ahora calculemos una integral parecida. Calculemos la integral de 1 más x al cuadrado. Entonces, para integrar esto, podemos tal vez inspirarnos de la misma manera. ¿Qué es lo que me decía el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras lo voy a volver a copiar. Es seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Entonces, yo quisiera, ¿verdad?, de la misma manera que hicimos anterior, que 1 más x al cuadrado fuese el cuadrado de alguien. Entonces, ¿cómo hago partiendo de esta expresión que tengo acá, llegar a algo que se me parezca a esto? Donde note que el 1 también está sumando, ¿verdad? Aquí el 1 lo tengo del lado derecho como suma de dos cosas. Ahora más bien ocupo el 1 sumando con algo. Entonces, ¿cómo puedo lograr obtener algo que se me parezca a esto? Entonces, por ejemplo, si yo divido, si yo divido esta expresión por un número, de forma que alguno de estos se me convierta en 1. Entonces, puedo dividir ya sea por seno al cuadrado o puedo dividir por coseno al cuadrado. Yo voy a dividir por coseno al cuadrado, ya más que todo por preferencia, pero podría hacerlo también con seno. Entonces, si yo divido todo por coseno al cuadrado, ¿qué me va a quedar? Bueno, cos cuadrado entre cos cuadrado es 1, más seno entre coseno al cuadrado, pues sería tangente al cuadrado. ¿Y cuánto es 1 entre coseno al cuadrado? Bueno, 1 entre coseno es secante, entonces aquí me quedaría secante al cuadrado. Y note que entonces ahora, al utilizar esta versión del teorema de Pitágoras, tengo algo que se parece a esto. Entonces, ¿cuál cambio variable debería de tomar? ¿X igual a qué? La tangente. X igual a tangente, correcto. X igual a tangente
de forma que me quede que 1 más tangente cuadrado es el cuadrado de alguien. ¿De quién? De la secante. Entonces, para calcular este tipo de integral, el cambio sugerido, y de nuevo, la sugerencia nos la da el teorema de Pitágoras, es hacer x igual a tangente. Entonces, hagamos x igual a tangente, a ver qué nos queda. Si x es igual a tangente, vamos a borrar esta que está acá. Si x es igual a tangente, ¿quién es el de x? ¿Cuál es la derivada de la función tangente? ¿Cómo se calcula la derivada de la tangente? Tangente es seno sobre coseno, ¿no es cierto? O sea que si yo quiero derivar la tangente, lo que tengo que aplicar es la regla para la derivada de un cociente. ¿Cuál es la derivada de un cociente? También sacamos acá. Yo tengo f entre g y lo derivo, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la regla para derivar un producto? Un cociente. ¿Cuál era? El primero derivado por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado entre el g a la 2. Entre el de abajo. Sí, no es tanto primero y segundo, ¿verdad? Es como el de arriba y el de abajo, ¿verdad? Numerador y denominador. Ok, bien, ¿verdad? Entonces, en este caso, la regla del producto me dice que la derivada de un cociente es esta fórmula que está acá. Entonces, en este caso, si f es seno y g es coseno, ¿qué me quedaría como la derivada de este cociente? Me quedaría el denominador, o sea, el g, lo de abajo, al cuadrado. Entonces me quedaría coseno al cuadrado de zeta. Sobre, bueno, más bien dividiendo a el de abajo sin derivar, ¿verdad? El de abajo sin derivar por la derivada de lo de arriba, o sea, la derivada de f. ¿Quién es f seno? Entonces su derivada, ¿quién sería? Coseno. Coseno. Menos, el menos viene de la fórmula, menos el f sin derivar, en este ejemplo el f es seno, entonces me quedaría seno de zeta por la derivada de g, la derivada de abajo. La derivada del coseno es menos seno, aquí me va a quedar más seno por seno. Es decir, que me queda cos cuadrado en el denominador y ¿qué me queda en el numerador? Me queda cos por cos, cos cuadrado, más sen por sen, seno cuadrado. Pero, ¿cuánto es cos cuadrado más sen cuadrado? Por Pitágoras, esa suma da 1. O sea que esta derivada me da 1 entre coseno cuadrado de zeta. Y 1 entre coseno cuadrado es secante cuadrada. Entonces me quedaría que esto es secante cuadrado de zeta de zeta. Entonces la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. ¿Okay? Entonces, ¿en qué se me convierte esta integral al aplicar este cambio de variable sugerido por el teorema de Pitágoras? Me va a quedar la integral de ¿quién? De la raíz de 1 más tangente cuadrado. Pero 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado. Si aplico raíz cuadrada, entonces cancelo el cuadrado con la raíz y me quedaría secante. Por el dx, pero ¿quién es el dx? El dx es secante al cuadrado. Entonces, si multiplico secante cuadrado por secante, me quedaría secante al cubo de zeta. Entonces, haciendo este cambio de variable sugerido por el teorema de Pitágoras, reemplazo esta integral, que tiene una raíz fea, por una integral trigonométrica. Entonces, ahora, para poder resolver esta integral, o para poder resolver la original, tenemos que calcular cuánto es la integral de secante al cubo. ¿Cómo podríamos calcular la integral de secante al cubo? ¿A alguien se le ocurre alguna forma?
Ahora, para calcular esta integral original, lo que tengo que hacer es calcular de alguna manera la integral de secante al cubo. ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? Bueno, entonces yo empiezo. Secante al cubo es secante por secante por secante. Bueno, pues decirlo así. Secante por secante al cuadrado. Entonces, vea que secante al cubo, lo puedo ver, la integral de secante al cubo, la puedo ver como la integral de un producto. Y en general, ¿qué aplicamos cuando el integrando es un producto? Por partes. Por partes, correcto. Entonces, vamos a utilizar integración por partes, es decir, tenemos que escoger en esos dos factores a alguien que sea el u y alguien que sea el dv. Siempre uno tiene que escoger el dv de primero. ¿Con qué en mente? Con escoger lo más fácil de integrar. Entonces, de estos dos posibles factores, ¿cuál de los dos es más fácil de integrar? ¿Secante o secante cuadrado? Secante cuadrado. Secante cuadrado. Vea que secante cuadrado es la derivada de alguien. Entonces, uno escoge como el dv lo que sea más fácil de integrar. ¿Qué más fácil que integrar que una derivada? Y básicamente nada. Entonces, escogemos como el dv lo que sea más sencillo de integrar. Y en este caso, bueno, el u sería lo que sobra. Secante. ¿Ok? Entonces, nos quedaría que el v es, ¿quién sube? Si la derivada de tangente es secante cuadrado, entonces, si la derivada de v es secante cuadrado, quiere decir que v es tangente. ¿No? Entonces, escogemos como dv lo que sea más sencillo de integrar. En este caso, pues, secante cuadrado es la derivada de tangente, por tanto, v sería tangente. ¿Y quién sería el du? ¿Cuánto es la derivada de la secante? ¿Cuánto es la derivada de la secante? Bueno, secante de cita es 1 entre el coseno, es un cociente. Entonces, si yo quiero derivar la secante, tengo que derivar este cociente y aplicamos entonces la regla para la derivada de un cociente que acabamos de escribir. Bueno, y ustedes tal vez la escriben, tal vez nada más, así es como se hace, ¿verdad? Si no recuerdan cómo se hace, háganlo. Y la derivada de la secante es secante por tangente. Entonces, como un pequeño ejercicio, verifiquen, aplicando la regla del cociente, que la derivada de la secante es secante por tangente. ¿Sí? Ahí con calma ustedes repasan y hacen ese ejercicio. Ok, entonces, ¿qué nos quedaría acá? Teníamos u de v, entonces nos queda u por v, nos quedaría secante por tangente, menos, antes teníamos estos dos, ahora tendríamos estos dos, menos la integral de ¿quién? De secante por tangente, que sería el de u, por el v, pero el v es tangente, o sea que tenemos tangente al cuadrado de cita. Entonces, ahora, reemplazamos esta integral por esta otra, y la pregunta es, ¿cómo calculamos esta otra? Voy a borrar este pedazo porque es fácil. ¿Cómo se calcula esa integral?
¿Qué se les ocurre que podemos hacer para calcular esta integral? Recordemos, ¿verdad?, que básicamente esa fue la identidad que utilizamos. Nosotros sabemos que 1 más tangente al cuadrado de zeta es secante cuadrado de zeta. Esa fue la versión del teorema de Pitágoras que de hecho nos motivó a hacer este cambio de variables. Entonces, en particular, tangente cuadrado de zeta que aparece acá, yo lo puedo expresar en términos de secante. Es decir, tangente al cuadrado sería secante al cuadrado de zeta menos 1. Es decir, que la integral que estoy intentando calcular, ¿quién sería? Sería secante por tangente menos la integral de ¿qué? De secante por secante cuadrado menos 1. Entonces, a secante cuadrado menos 1 lo tengo que multiplicar por la función secante. Es decir, que me va a quedar secante al cubo menos secante. ¿No es cierto? Si ustedes multiplican tangente cuadrado, que es esta expresión, por secante, entonces esta le queda al cubo y aquí le queda menos secante. Es decir, que me va a quedar secante por tangente menos, recordemos que la integral de una resta es la resta de las integrales, entonces me va a quedar menos secante al cubo, menos con menos me queda más la integral de secante de zeta. Y noten que pasó algo parecido al ejemplo anterior. Del lado izquierdo tengo secante y del lado derecho tengo secante restando. Es decir, que lo puedo pasar a sumar del lado izquierdo y me quedaría entonces que 2 veces la integral de secante al cubo, ¿quién es? Es secante por tangente más la integral de la secante. ¿Quién recuerda cuál es la integral de la secante? La integral de la secante es una de esas antiderivadas que usualmente uno se memoriza, ¿verdad? Usualmente, inclusive hay textos que dicen integración por tabla. ¿Qué quiere decir integración por tabla? Búsquela en la tabla y significa cuánto es. No es una integral intuitiva, ¿verdad? No es tan sencillo deducirla a partir de procedimientos usuales. Entonces, la integral de la secante es una de esas que usualmente usted ve una vez cómo se calcula y después simplemente se la graba, se la tatúa, ¿verdad?, en la mano para, para no tener que volver a hacerla. Entonces, si nos fijamos en una tabla, nos vamos a dar cuenta que la integral de la secante es el logaritmo de la secante más la tangente. De nuevo, si alguien tiene sus dudas, puede derivar esta función logarítmica y le tiene que dar secante. Entonces, tal vez esa es una de las pocas integrales que vale la pena memorizar, ¿verdad? Porque no es como muy evidente cómo calcular esa integral. Una técnica que se puede utilizar para calcular a la secante es precisamente devolverse en estos procedimientos, pero bueno, tal vez no vamos a hacer eso. Simplemente la vamos a usar como una integral de tabla. Cuando fijamos en la tabla cuánto valía la integral de la secante y lo copiamos y pegamos. Es decir, que si yo paso a dividir este 2, me va a quedar que la integral de la secante al cubo es la mitad de todo esto que obtenimos acá. Es decir, voy a tal vez a hacer un poco de limpieza, voy a copiar la respuesta
acá. Eso ya lo usamos. Entonces, ¿cuál es la integral de la secante al cubo? Pues acabamos de ver que la integral secante al cubo es 1/2. Es 1/2 de secante por tangente más logaritmo natural de secante más tangente. Ahora, noten que esta respuesta no es la respuesta final, porque nosotros estamos intentando calcular esta integral. Esta integral depende de x. Y estamos dando una respuesta en términos de zeta. Entonces, debemos de devolver el cambio variable para dar una solución apropiada a la pregunta original. Ay, perdón. Entonces, tenemos que devolver el cambio de variable para que la integral quede en términos de x, que fue la variable que inicialmente teníamos en el problema original. Entonces, ¿cómo devolvemos el cambio variable? Vamos a ver. Vamos a ver, por ejemplo, tangente de zeta es fácil de expresar en términos de x porque tangente de zeta es x. O sea que aquí nos va a quedar que esto es 1/2 de tangente de zeta es x por, vamos a ver aquí espacio, más logaritmo de quién. Esto que está aquí es x más, y aquí dejamos el espacio para completar. ¿Quién es secante de zeta? Tengo que saber quién es secante de zeta. Para saber quién es secante de zeta, podemos, por ejemplo, hacer un pequeño triángulo rectángulo. Entonces, si este ángulo es zeta y su tangente es x, eso quiere decir que opuesto sobre adyacente me tiene que dar x. En particular, este triángulo que tiene como x, como cateto opuesto a zeta, y 1 como cateto adyacente, la tangente de zeta es x. ¿Y cuánto es la secante entonces? Bueno, secante es 1 sobre coseno. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. O sea, ocupo la hipotenusa de este triángulo. Si los catetos son 1 y x, ¿cuánto es su hipotenusa? Pues por Pitágoras, su hipotenusa es 1 al cuadrado más x al cuadrado raíz cuadrada. Es decir, que la secante de zeta es hipotenusa sobre adyacente, es decir, 1 más x al cuadrado. Es decir, que devolviendo el cambio variable, tenemos que la secante es la raíz de 1 más x al cuadrado. Bueno, el secante, aquí es la misma, ¿verdad? Secante de zeta es raíz de 1 más x al cuadrado. Entonces, ahora sí, noten que la integral de 1 más x al cuadrado, entonces sería, de acuerdo a este laborioso cambio de variable, esta integral que está acá. Tal vez si uno, ¿verdad? Si uno no se le ocurre, por ejemplo, hacer este dibujo, recordemos que 1 más tangente cuadrado de zeta es secante cuadrado de zeta. Es decir, que secante de zeta es la raíz de 1 más tangente cuadrado. Esa fue la expresión que nos motivó este cambio variable. Es decir, que la secante de zeta es la raíz de 1 más tangente, pero tangente es x. Lo que me quedaría esto que está acá, que es exactamente lo que habíamos hecho al hacer un dibujo con catetos apropiados. Ok, entonces, este cambio de variable me sirve para, por ejemplo, en este caso particular, eliminar esta raíz cuadrada en esta expresión 1 más x al cuadrado. Este cambio de variable, por ejemplo, no solamente me permite calcular integrales con raíces cuadradas como esa, sino que, por ejemplo, me permite calcular esta otra
antiderivada. Hacemos el mismo cambio de variable y decimos que x es la tangente de zeta. Entonces, ya vimos que el de x es secante al cuadrado de zeta de zeta. Entonces, esta integral, al hacer este cambio de variable, ¿en qué se me convierte? 1 entre 1 más tangente cuadrado. Pero recuerde que 1 más tangente cuadrado es secante al cuadrado. Es decir, que en el denominador tendríamos secante cuadrado de zeta por el de x, pero el de x también es secante cuadrado. Es decir, que esta integral se cancela el secante con la secante y me queda simplemente la integral de d zeta. ¿Y la integral de zeta quién es? Zeta. En particular, si yo quiero escribir la respuesta en términos de la variable original, tengo que devolver el cambio de variable. Si x es tangente, entonces ¿quién es zeta? Pues zeta sería la función inversa del tangente, que es la arco tangente. Entonces esto me dice que la integral o la antiderivada de esta función es la arco tangente de x. O, ¿verdad? Dicho de otra manera equivalente, la derivada de la función inversa a la tangente no es otra cosa que 1 sobre. Ok, entonces este cambio de variable también me permite, por ejemplo, calcular integrales, no necesariamente que tengan raíces cuadradas. En este caso, ¿verdad? Podemos hacer este cálculo. Para terminar, ya calculamos entonces, o vimos qué cambio me sugiere el teorema de Pitágoras a la hora de calcular esta integral. Entonces el cambio era x igual a seno o coseno en realidad, para cualquiera de los dos. Para esta integral, o para este integrando, la sugerencia que me da el teorema de Pitágoras es hacer x igual a tangente de zeta. Para terminar, me faltaría una sugerencia, un cambio variable para una integral que se vea como esta. Entonces, analicemos rápidamente cómo podríamos calcular la integral de x, de la raíz de x cuadrado menos 1. Entonces, de nuevo, ¿verdad? El teorema de Pitágoras lo utilizamos para pensar qué función me sirve a mí de forma que esto sea el cuadrado de alguien. Eso me permitía entonces, al tomar raíz cuadrada, cancelar la raíz con el cuadrado. Entonces, a partir del teorema de Pitágoras, recordemos cuál es el teorema de Pitágoras, seno cuadrado de zeta más coseno cuadrado de zeta igual a 1, ¿cómo podríamos obtener una expresión de esta forma? X cuadrado menos 1 igual a algo al cuadrado. Entonces, tal vez empecemos como hicimos la vez pasada. ¿Qué fue lo que hicimos la vez pasada? La vez pasada dividimos todo por cos cuadrado, ¿verdad? Dividimos todo por cos cuadrado, de forma que obtenemos una versión distinta del teorema de Pitágoras que dice que la tangente al cuadrado más 1 es igual a 1 sobre coseno al cuadrado, que es secante al cuadrado. Entonces, si yo quiero tener el 1 restando, me quedaría que tangente al cuadrado de zeta es igual a secante cuadrado de zeta menos 1. Entonces, basados en esta observación y viendo que queremos llegar a algo de esta forma, ¿quién sería un buen cambio de variables para resolver esta integral? X igual a secante. X igual a secante. ¿Por qué? Porque entonces x cuadrado menos 1 es el cuadrado de alguien. ¿De quién? De la tangente. Entonces, para este tipo de integral, si hacemos x igual a secante, nos queda entonces una integral sin la raíz. Entonces, veamos a ver qué nos queda en este caso.
Si hacemos x igual a secante, ¿no? Si hacemos x igual a secante de zeta, el dx sería la derivada secante, ya la habíamos calculado hace un rato, es secante por tangente, de forma que esta integral, ¿en qué se me convierte? Lo que está dentro de la raíz es tangente al cuadrado, o sea que me queda aquí una tangente de zeta. ¿Por qué? Multiplicado por el dx, pero el dx es secante por tangente, o sea que me va a quedar tangente al cuadrado por secante de zeta. Y note que esta es exactamente la integral que resolvimos hace un rato, no sé si ya la había borrado, tal vez sí la borré, ¿verdad? Sí, ya la borré, pero esta integral ya la hemos calculado. ¿Cómo se calcula? Reemplazamos tangente al cuadrado, lo reemplazamos por secante cuadrado menos 1. Es decir, que esta integral me va a quedar la integral de secante al cubo de zeta menos secante de zeta. Bueno, entonces exactamente la integral que calculamos hace un segundo. Nosotros ya sabemos cuánto es la integral de la secante, que era 1/2 de secante de zeta por tangente de zeta más logaritmo de secante más tangente. Recuerda que secante más tangente, el logaritmo de secante más tangente, de hecho, es la integral de la secante. Entonces, si estoy restando y tengo una mitad, pues le resto una entera, me quedaría menos 1/2. Entonces, este más se me convierte en un menos logaritmo de secante más tangente. Entonces, la integral de raíz de x cuadrado menos 1 se puede expresar mediante este cambio de variable como esta función trigonométrica. Ahora, para quedar satisfechos y dar una respuesta en términos de la variable original, que era la x, ocupo devolver el cambio de variable. Entonces, como ejercicio, les dejo que una vez que ya tenemos la integral en términos del cambio de variable, lo expresen en términos de la x. ¿Ok? Entonces, como ejercicio, terminen este cálculo reemplazando quién es seno, no, quién es secante y quién es tangente. Reemplazar quién es secante y quién es tangente es fácil para la secante, porque la secante es x, o sea que esto es x, esto es x, y la tangente la pueden calcular similar a como hicimos en el caso anterior. Por ejemplo, si ustedes dibujan un triángulo rectángulo como este, apropiado, pueden expresar, si conocen la secante de este ángulo, pueden calcular cuánto es la tangente, o pueden utilizar esta fórmula que está acá, que es la regla de Pitágoras, para devolver el cambio de variable y decir quién es la tangente. ¿Ok? Ok, entonces vamos a quedar hasta acá. Esos fueron dos técnicas nada más las que estudiamos hoy, ¿verdad? Estudiamos la técnica de integración por partes y la técnica de sustitución trigonométrica. El viernes vamos a continuar con este repaso de integración. Vamos a ver, por ejemplo, fracciones parciales. Vamos a ver completar el cuadrado. Y no sé, tal vez si hay alguna otra técnica que se me escape de momento, pero esas son las básicas, las más útiles al menos, para calcular antiderivadas en una variable. Y lo que queda del semestre, pues voy a intentar enfocarlo, como les dije, un poco más a aplicaciones de la integración a problemas concretos en economía, ¿verdad? Que no sirve calcular volúmenes de nada. Entonces, quedemos hasta acá. No sé si tiene alguna pregunta.
Todo bien, profe, gracias. Ok, entonces nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.